partiendo de la Casa Superior de Estudios que me formó, como es la Universidad Nacional de San Agustín, pero cuando me invitan desde el lado de las personas que están siendo preparadas para forjarse como médicos, tengo necesariamente que sentirme orgulloso, sentirme agradecido porque me permitan estar con ustedes. Y en ese sentido, veo que somos relativamente un buen número, pero que me permite dirigirme con ustedes para un mensaje con el cual crecí desde mi formación, lo consolidé desde mi formación ya de posgrado y por supuesto durante algún tiempo me sentí conmovido, digámoslo así, de ser parte de un equipo como es la donación con fines de trasplante en el área de PRO. De repente, el destino ha querido que participe con esta área durante algún tiempo y de repente el destino ha querido que esa acción que yo he recibido me permita también, como digo, estar con ustedes, no solo en el tiempo en el que uno es coordinador de Procura, sino después, y sigue ampliando sus conceptos, sigue ampliando sus conocimientos, sigue involucrado en el tema porque uno no deja de hablar de ello. Y en ese sentido me voy a permitir nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por estar y acompañarnos esta tarde tan linda para los arequipeños, porque bueno, está un poco soleado, está cálido, pero tiene a bien tener este día que se confunde, y lo van a ver ahorita con la presentación que ya voy a compartir con ustedes. Bien, 27 de febrero, día ¿de qué? ¿No? Eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Cuando hablamos de trasplantes, del Día Internacional del Trasplante Mundial, y ahí viene la duda, tenemos que referirnos básicamente a lo que es la esencia de todo proceso que tiene que estar lejana a un principio. El primero, no hacer daño. Y eso significa tener principios de bioética, tener en claro que para hacer donación de órganos, para estar en el proceso de la donación de órganos, para estar en el proceso de procura, en el proceso de trasplante, se tiene que ver y velar por los siguientes principios. Y lo deben haber estudiado, entiendo yo, allí uno de los maestros que ustedes tienen es el doctor Linares, y él les debe haber hablado del principio de justicia, dar o distribuir a cada quien una labor, una función, pero también permitirle un beneficio en base a las acciones que vayamos a tomar. La no maleficencia que se vendría a contraponer, vamos a decir así, con el de beneficencia, es aquel principio que va a permitir, va a tener la obligación que tiene el médico de no hacer daño. Leemos siempre ese letrero, esa frase que dice primum non nocere. Y si es necesario, pues, para conseguir tal fin, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si ya estamos inmersos en un proceso que tanto llama la atención por los avances que se han venido realizando, pero que también trae consigo el principio de beneficencia, el principio de hacer siempre el bien. Y eso es lo que a veces no se comprende en el proceso de donación-trasplante. El siguiente proceso viene a ser el de autonomía, es decir, el respeto obligatorio de las decisiones nacidas de la libre voluntad de las personas. Si una persona al comienzo decidió en convertirse en donante, y he ahí el llamado para todos los estudiantes de medicina, de ciencias de la salud, de todas las áreas que tienen que ver con la salud, que el principio de autonomía parte del principio de haber escogido una carrera que implica vocación de servicio. Y qué mejor vocación de servicio que comprometernos al acto de la donación de la mejor forma. Tenemos en el Perú enmarcado una ley, la ley 28189, que ha tenido algunas modificaciones, pero que básicamente hace referencia a la defensa de la persona humana y al respeto de su dignidad.
Defensa de esa persona humana que va a permitir decir, primero, su salud. En segundo lugar, respetar su dignidad, su decisión como persona de contribuir a la salud de las demás personas. ¿Cómo? Con la voluntariedad. La donación es un acto voluntario. Nadie te puede obligar, nadie te puede inducir a que cambies de opinión. Nadie te puede sino mostrar los beneficios de la donación de una manera que tú tengas la libertad de acceder a prestar el llamado donación a tu sociedad. Altruista porque te eleva por encima de los demás. Solidario porque te permite compartir lo que aún tienes con los demás. Inclusive los que estamos todavía exentos de un proceso de donación trasplante en el sentido de que gozamos de buena salud, tenemos que mostrar la solidaridad compartiendo nuestra decisión de ser donantes. La gratuidad. Hoy por hoy se habla mucho de costos en lo que viene a ser la donación de órganos. Y en ese sentido diremos que es gratuito. No se cobra ni siquiera al donante, mucho menos al receptor, por recibir un órgano donado. Y viene lo siguiente, ausencia de ánimo de lucro. Y eso nos han cuestionado bastante porque en realidad siempre hay esa sospecha de que hubiera la posibilidad de que alguien vaya a beneficiarse económicamente con un acto tan noble y que debe ser anónimo. Y allí que quizás estemos dando a veces un pequeño punto de flaqueza al no poder guardar o mantener en reserva la identidad del donante como del receptor. Pero debemos hacerlo dado que esta ley así lo requiere. La Doctor, equidad es... A ver, doctor, ¿vamos? disculpe que le interrumpa, no está pasando sus diapositivas, o sea, se ha quedado Todavía congelado. ¿en cuál estoy? Está en la segunda diapositiva donde dice 27 de febrero, Día del 20, Trasplante. ah, caramba. A ver. Sí, ahora sí, doctor, ahora sí recién. No sé por qué se congeló la pantalla hace rato ahí. A ver. ¿Pero sigue compartiéndola? Sí, sí se comparte, pero se visualiza, o sea, el PPT, no en sí no sé si es que usted A ver. ha apretado el ¿Ahora? botón para presentar. Sí, lo Eh, apreté. ¿Ahora? no, no, se congeló A otra ver, vez. vamos a ir de nuevo. Estoy presentando, dice. Se congeló, doctor, la pantalla. A ver, vamos a volver a entrar. Eh, ¿Listo? Sí se visualiza. ¿Está presentándose en grande Sí, o en qué grande, hace? en grande. Toda la Eh, pantalla. Ley 28.18.9, ¿sí? sí está ahí, pero no se ve en grande, no sé por qué, doctora. A ver. ¿Sí puedo? ¿Estoy avanzando? No, doctor, se ha congelado en la diapositiva que dice ley Bien, vamos a 28. dejarlo allí. Vamos a ir corrigiendo eso, pero le aumentaremos un poquito de tamaño de repente. Le pondremos... A ver. Listo. Bien. Vamos a seguir en esta forma, en este modo, diciendo lo siguiente. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, sí, doctor, ahora sí, creo que sí se puede cambiar Perfecto. sus diapositivas también. Bien. Muchas gracias, Entonces, doctor. estábamos hablando de esta ley que nos dice que hay que tener pues, una selección incluso equitativa de lo que vienen a ser y oportuna de los trasplantes. Si alguien necesita realmente, va a entrar pues en esa urgencia cero. Si alguien puede esperar, incluso como es el caso de los riñones, mediante una terapia dialítica, pues vamos a postergar su necesidad para dar prioridad a alguien que lo necesita porque se encuentra en urgencia cero y porque se encuentra de un órgano que necesita pues
de esa urgencia para vivir, como puede ser un hígado, un pulmón o un corazón. La adopción de esas medidas necesarias va a permitir posibilitar lo siguiente. Condiciones para establecer el diagnóstico de lo que hoy por hoy se convierte en el 90% de las donaciones de órganos, la muerte encefálica. Para donar en muerte encefálica, por lo general en nuestra patria, los donantes provienen de un accidente de tránsito, un trauma cráneoencefálico, a diferencia de otros continentes donde la donación proviene de accidentes cerebrovasculares. Y esto produce un coma estructural, es decir, un abordaje estructural del encéfalo, de origen desconocido al momento que llega el paciente a una emergencia de shock trauma, a una unidad de cuidados intensivos, con un daño neurológico que va a ser irreversible, pero tiene que mantener lo que viene a ser la condición de hemodinamia estable, es decir, en lo posible no tener alteraciones, picos, subidas, bajadas o alteraciones que vayan a comprometer en ese momento el proceso que va a llevar a la donación de órganos. La temperatura no debe ser ni en sueños, por decir así, menor. Ahí hay un error de 32 grados centígrados. Ventilado y oxigenado adecuadamente. Ausencia de enfermedades metabólicas graves que comprometan pues a esta persona y ausencia de drogas o fármacos depresores del sistema nervioso central. Y en ese sentido diremos que una persona que ha estado bajo los efectos de alguna droga, de alcohol, y entra en una emergencia, tiene que tener un tiempo prudencial para esperar que esas drogas que pudiera haber ingerido hayan entrado en un proceso de metabolización y excreción y se permita así la donación del mismo, si es que la familia obviamente accede a que sea donante. El donante fallecido tiene que tener dos condiciones: la certificación mediante un acta de muerte encefálica y la certificación también mediante un acta de donación. Entonces, la muerte encefálica va a validar dos elementos importantes: la corteza y el tronco. Es decir, la muerte encefálica equivale a la muerte de la persona desde el punto de vista médico, legal, ético. Y el organismo, pues, muere con un todo cuando el encéfalo muere, ¿no? Que la muerte es una sola, eso sí, pero el diagnóstico de muerte encefálica ha de ser total y absolutamente independiente de las circunstancias que rodean a la persona fallecida, sea su estado civil, sea su posición socioeconómica, sea su lugar de origen. La muerte encefálica va a ser una sola. Y como dije, aborda el tronco y la corteza cerebral, indicando pues que este daño irreversible ya no va a poder retrotraer esperanzas de vida para la persona que ha fallecido. Una vez confirmada la muerte, el cadáver podrá ser contado como un donante potencial. ¿Cómo así? Pues vamos a tener dentro de sí, ya no de hablar del paciente, fulano de tal, vamos a hablar de la persona que ha fallecido y que podría convertirse en donante previo a una entrevista que hace con el personal de Procura, que va a mostrar las bondades de lo que viene a ser la donación con fines de trasplante. Luego de una pequeña entrevista, la familia en su conjunto o la familia que esté allí presente va a tener la posibilidad de decir sí a la donación o no. Va a tener la posibilidad de respetar la voluntad del fallecido o va a tomar una decisión unilateral. ¿Cómo es la muerte? Lo que decía, ¿no? Muere la corteza cerebral, muere el tronco encefálico y a ello se le conoce como una muerte encefálica. Entonces, esta evaluación imagenológica que puede ser hecha por una tomografía, un Doppler transcraneal, un electroencefalograma, va a ser igual al fin de la vida, con un soporte funcional para dar a los órganos la posibilidad de donación, con un retiro del soporte ventilatorio en un no a la donación. ¿Por qué razón? Porque ya estamos hablando de una persona que ya no es sujeto de derecho.
ahora es objeto de derecho. Y la limitación del soporte, el retiro de los aparatos, el se va a morir, no tiene ninguna cuestión, ningún cuestionamiento si es que el diagnóstico de muerte encefálica ha sido hecho adecuada y oportunamente. El neuromonitoreo va a ser realizado mediante la medida de la presión intracraneana, que restada de la presión arterial media va a dar una presión parcial y que va a permitir un monitoreo de la presión de perfusión. Este también es un indicativo del momento en que ocurre la muerte encefálica, conjuntamente con una diabetes insípida, conjuntamente con un proceso que va a permitir mostrar pues que la muerte encefálica no es otra cosa que un infarto global del cerebro. Y vamos a tener la posibilidad de mostrar pues esta gravedad del daño con una imagen que es estructuralmente notoria y que va a permitir ver cómo es esta compliance cerebral, donde la muerte es precedida por la falla cardiorrespiratoria, por la compresión del tronco encefálico, por hernias cerebrales que se pudieran allí producir, por el bloqueo del discurrir del líquido cefalorraquídeo y por una alteración de presión intracraneal. Esto va a permitir tener también otra manifestación importante como es la hipotermia, que no es otra cosa que el hallazgo que conjuga inestabilidad hemodinámica, para lo cual se contrarresta con el soporte de aminas, tales como la noradrenalina, por ejemplo, la presencia de arritmias, coagulopatías que dan esa coagulación intravascular diseminada, falla renal y ese proceso de eliminación abundante o profusa de orinas claras, lo que llamamos la diabetes insípida, y la alteración en los parámetros de los gases arteriales. Todo esto va a permitir, pues, que veamos estructuralmente que en la hipófisis anterior, por ejemplo, se produzca un proceso de isquemia, alterando con la disminución de la vasopresina, y en la hipófisis posterior, una disminución también hormonal, produciendo el hipotiroidismo y el hipercortisolismo. En ese sentido, diremos que los cambios de la muerte encefálica abordan desde una acidosis metabólica en menor cantidad con respecto a un cuadro de tensión. Notemos que entre esta y esta ocurren también la diabetes insípida que les he dicho, la coagulación intravascular diseminada, las arritmias y el edema pulmonar. Todo esto fue para graficar los cambios que se producen al momento de ocurrir esta muerte encefálica. Entonces, hablar de muerte encefálica es una disfunción orgánica de tipo cardiovascular, neuroendocrino, metabólico, respiratorio. Uno muere una vez, pero va muriendo prácticamente por partes. Y esa secuencia de fenómenos que conllevan a muerte encefálica van a abordar lo que viene a ser, en primer lugar, una lesión catastrófica del sistema nervioso central, que puede ser producido por un accidente cerebrovascular, por un trauma cráneoencefálico con una encefalopatía hipóxico-isquémica, etc. El edema global del encéfalo, la elevación de esa presión intracraneal, la cual estoy repitiendo ya para que quede bien en claro, y el igualarse de esta presión de perfusión cerebral con la presión intracraneal, para dar paso a un paro circulatorio intracraneal, produciendo el infarto encefálico global. Yo quisiera a estas alturas mostrarles también algunos principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales dice, principio rector número 1, podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas, obteniendo primero el consentimiento exigido por la ley. En España, donde el consentimiento o la donación está dada para decir que todos son donantes presuntos, todos pueden, se realiza también la entrevista. Y es una entrevista realmente mucho más corta que la que se realiza en nuestro país, pero porque hay una diferente de la población para tener consigo
una estrategia de lo que viene a ser una conciencia social frente a la donación de órganos. No hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción, a no ser que lo haya dicho abiertamente. Y es por ello que es importante comentar nuestra decisión en familia. Principio rector número 2. Los médicos que determinan la muerte del donante potencial no participan en la extracción. Si yo tengo algún vínculo antes de la muerte de la declaración o durante la declaratoria de muerte de este potencial donante, no puedo participar como cirujano, ni siquiera como tercer cirujano al extraer estos tejidos. ¿Por qué? Porque habría lo que llaman conflicto de intereses. Principio rector número 3. La donación de personas fallecidas debe desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico. Es decir, que si tenemos una persona fallecida debemos actuar cuanto antes para obtener ese beneficio para la persona que vaya a ser receptora de esos órganos. En ningún caso vamos a extraer un órgano para simplemente no utilizarlo porque, bueno, el tiempo o las noxas paralelas que hubiera en el entorno del fallecimiento de esta persona pudieran contribuir no a obtener ese beneficio, sino a crear lo que viene a ser un daño. Y es por eso que la actividad de trasplante, por ejemplo, en este tiempo ha disminuido un tanto, debido precisamente a que la pandemia ha motivado, pues, que no se en realidad quiénes son portadores o no del SARS-CoV-2, quienes están haciendo una enfermedad activa y quienes no. Hacer pruebas de estricto avance, como es la prueba molecular, y también una prueba rápida para determinar, pues, el estadio del o potencial donante en este caso. Bien, el principio rector número 4. No deberán extraerse órganos, tejidos o células de un menor vivo para fines de trasplante. Es decir, no existe que el hermano menor le done al hermano menor o al hermano mayor. El menor no tiene la capacidad de ser un donante vivo. Lo que sí tienen los adultos como personas que tienen una autonomía en la decisión y que pueden hacerlo. En el caso del menor, no lo puede hacer. Principio rector número 5. Células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título exclusivamente gratuito, anónimo. Muchas veces se han presentado familias enteras diciendo que tal órgano debe ser para tal familiar que en algún tiempo va a enfermar. No se podría hacer ello porque no se puede conservar durante tanto tiempo un órgano después de extraído, después de ocurrida incluso la muerte encefálica, no más de 24 horas en el caso de riñón, no más de 4 hasta 6 horas en el caso de hígado, de pulmones y corazón, en el caso de corazón 4 horas, y si acaso. Principio rector número 6. Se permitirá la promoción de la donación altruista mediante publicidad o llamamiento público. Y es en ese sentido que se hacen pues diferentes campañas, estrategias, como el nombrar a este día, no se sabe a ciencia cierta, pero mundial, el Día Internacional del Trasplante, el Día del Donante, que es el 23 de mayo, y la Semana del Donante, que la Seguridad Social celebra en el mes de septiembre, y otro tanto, el Día del Trasplantado, que se celebra también en otra fecha, después en la segunda parte del año. Es decir, estrategias que van llamando a la conciencia de los ciudadanos. Principio rector número 7. Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en procedimientos de trasplante, ni las aseguradoras deberán cubrir a estos procedimientos si las células, tejidos u órganos se han obtenido mediante explotación o coacción. Y es por eso que estos principios que mencionamos al iniciar la plática,
como el principio de ser un acto noble, voluntario, altruista, sin fines de lucro, se van a ver transgredidos cuando viene alguien y dice, quiero vender mi riñón. Cuando viene alguien y dice, ¿cuánto me van a pagar? Cuando viene alguien y dice, te voy a dar para que entierres a tu muertito. No, no se trata de ello. Y no podría hacerse en virtud a que la histocompatibilidad hace diferentes a unos de otros, por más hermanos que sean. A veces esa compatibilidad es difícil de superar. Y dentro de indicaciones médicas, pues, van a estar infecciones propias del potencial donante, como son una sepsis bacteriana, una tuberculosis no tratada, las enfermedades serológicas como VIH, sífilis, el mismo COVID va a ser, pues, una causa en la cual va a estar contraindicado médicamente la posibilidad de donar. Principio rector número 8. Los centros y profesionales de salud que participan en procedimientos de obtención no deben percibir una remuneración superior a los honorarios que estaría justificado recibir por los servicios prestados. Es decir, esto se tiene que hacer de la mejor forma, de la forma más altruistamente posible. Principio rector número 9. Asignación de órganos, células y tejidos debe regirse por criterios clínicos, compatibilidad, normas éticas, a quién corresponde. Por ejemplo, si tengo un paciente compatible, un fallecido de 25, 30 años, tengo un compatible de 30, 35, 40 años y otro compatible adulto mayor de 80 años, pues voy a tener que sopesar ello. No puedo lanzarme al vacío para simplemente favorecer a uno en perjuicio del otro. No puedo dejar de favorecer a alguien que está en urgencia cero por favorecer a alguien que conozco en la lista de espera. Una lista de espera que solo se desembalsa con la compatibilidad y la cantidad y calidad de donantes que debe de crecer, de aumentar, para ser exactos, año a año, con el esfuerzo de todos los estudiantes, de todos los profesionales de la salud y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto, para donar. Esto va a permitir que digamos ahora en el principio rector número 10, que es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces para donantes como para receptores. ¿Qué significa esto? Significa que si yo veo que hay un donante, tengo que asegurarme de que ese donante realmente sea un donante, sea una persona que se le cataloga como un potencial donante. ¿Cómo así? Haciéndole los estudios para evaluar no solo la viabilidad de sus órganos, sino también estar al 100% seguro de que la muerte encefálica ha tomado ya parte en esa persona y que ya ha dejado de existir y tan solo sea con el soporte ventilatorio y hemodinámico que el centro asistencial le puede brindar. Los resultados a largo plazo van a ser beneficiosos y se van a evaluar de acuerdo al éxito que se tenga con los receptores. Buenos donantes, buenos receptores. Donantes no para unos 2, 3 años, donantes para una larga vida para la persona receptora. Y en ello tenemos que decir que para eso tenemos que contrastar los datos que obtenemos, evaluar la efectividad de nuestros procesos e identificar los problemas y plantear cambios si es que esto fuera necesario. Principio rector número 11. La organización y ejecución de actividades de donación-trasplante, así como los resultados, deben ser transparentes y abiertos. Y en ese sentido, esperamos pues que cuando se nos pida determinada información, esta pueda ser brindada por los canales respectivos para garantizar siempre no solo la protección del anonimato y la privacidad de los donantes y receptores, sino también que solo sean cifras que permitan hacer un estudio global de la situación y de la realidad sanitaria que se vive
en ese lugar que se pueda estar evaluando. Y esta imagen de aquí abajo nos habla de un problema universal. La demanda es no menor a 2 millones de enfermos que año a año en el mundo necesitan urgentemente de un trasplante. ¿Qué hay? Escasez de donantes. Por donde se mire, España, que llegó a su pico que estaba por encima de 48, llegando ya a 49, en su máxima cifra, pues ahora ha visto mermada esa cifra, pero indudablemente que sigue haciendo trasplantes. Y ellos que tienen esa posibilidad de tener donantes por doquier, tienen todavía necesidad para satisfacer las necesidades de salubridad de su población. Causa de muerte de los donantes. Esto es lo que les quería comentar. A nivel mundial, los accidentes cerebrovasculares. A nivel de Europa, sigue siendo los accidentes cerebrovasculares. A nivel de Latinoamérica, los traumatismos cráneoencefálicos, sea por accidente de tránsito, accidentes laborales o agresiones también. Vienen otra serie de causas de muerte de los donantes, incluyendo tumores cerebrales que no han de ser considerados debido a la magnitud que pudiera tener esta tumoración. Indudablemente que otra causa también van a ser los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico que se dan con la edad y que vendrían de acuerdo o paralelamente a los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. La procedencia de los donantes. Bueno, eso es algo que realmente, contra lo que realmente se ha contrastado bastante en nuestra realidad sanitaria. La mayor parte de donantes provienen de una emergencia shock trauma y lo cual debería llevarnos a la siguiente reflexión. Donante detectado en una emergencia debe ser pasado rápidamente a una unidad de cuidados especiales, a una UCI, a una neuro-UCI o de pronto a una UCIN, más no dejarlos en estas unidades que son pues en las que si bien es cierto, si sumamos 21 y 23, van a ser prácticamente 54% de los donantes hallados en la emergencia. Pasar necesariamente a ser parte de pacientes de UCI para tener una mejor atención y un mejor soporte para convertirse en donantes. Es algo que debemos estudiar bastante y frente a lo cual las personas que hemos estado involucradas en algún tiempo en el proceso de donación-trasplante nos debemos de involucrar aún más. Existen, y todo aquel que haya padecido un fenómeno, un proceso de duelo, tiene que tenerlo presente. En principio, una vez enterados del fallecimiento del familiar, está la negación, ¿no? No, no puede ser. ¿Por qué? Y ahora, la ira. Caramba, ¿por qué lo dejé salir? ¿Por qué le di las llaves del auto? ¿Por qué esa otra persona tuvo que estrellarse junto a él? ¿Por qué tuvo que atropellarlo? ¿Por qué no recibió asistencia? La negociación donde hay incertidumbre. Y ahí viene un cuadrito o un cuadro, una escena que es característica. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es en ese momento que nosotros podemos abordar el tema. Cuando no se sepa y cuando ¿qué hacer? Me he quedado sin un hijo, me he quedado sin un hermano, me he quedado sin mi padre. Entra el proceso de depresión, de tristeza, de frustración, de nostalgia, para luego ya iniciar ese proceso de aceptación. Sí, pues falleció en su ley, estaba haciendo lo que él quería, o sí, pues no cuidó bien tal o cual estado de salud que ya tenía preexistente. Y luego sigo acá hay una fase que falta, que es el aprendizaje. Por más de que hayamos pasado una vez por esta fase de duelo de Kubler-Ross, vamos a siempre a tener nuevos aprendizajes en el fallecimiento de cada familiar que tenemos cercano. Premisas para abordar a la familia. Lo primero es que la familia va a querer estar segura del diagnóstico definitivo de muerte del paciente. Tiene que estar segura.
Si yo presento dudas en el momento de la evaluación, dudas en el momento de la entrevista, y frente a la pregunta o inquietud o el duelo propio, no voy a estar seguro de estar permitiendo que un potencial donante lo sea, dado que la familia va a comprender que esa duda que se presenta no va a ser otra cosa que la posibilidad de que la persona no esté fallecida, sino todavía tenga alguna esperanza, que de hecho ya no la tiene, pero que se acepta como tal. La información médica del fallecimiento del paciente a la familia. Es el médico el que informa a la familia de ese estado. Con palabras directas, sin dubitar, su familiar ha fallecido. Ha fallecido. No puedo estar alegrándome por tener un donante. No puedo estar alegrándome porque se terminó a esa hora mi trabajo, y si me dicen que no me voy a casa, o si me dicen que sí, tengo alguna otra satisfacción, quizá profesional, no lo entendería. Utilizar el término de muerte para evitar confusión. No hay que dejar entrever este término. Si ya el diagnóstico está hecho y estamos seguros, pues debemos de utilizar ese término correctamente. Lamentar pues la muerte del paciente. No podemos dejar entreabierta la posibilidad de alegrarnos por un proceso que de alguna u otra manera podría haber sido predecible, pero que al lamentar esta muerte, pues simplemente estamos con la congoja del caso. Todos los operativos de procura en los que he sido partícipe, pues no he tenido sino sensación de solidaridad y conmoción para la persona que ha estado como interlocutor mía, en el sentido de recibir la noticia. La familia del paciente asuma, como ya dijimos en el cuadrito anterior, asuma después de la negación el hecho de que el familiar ha fallecido. Bien, la intervención familiar, ¿cómo se va a realizar? Preferible realizarlas durante el día, evitar la noche, porque de noche la respuesta puede ser, pues estoy cansado, estoy aburrido, estoy molesto y me van a tener con esto, mejor me voy a dormir. Preferible en el día. Luego de que el personal del hospital o del área encargada ha solicitado la donación, recién se puede tocar abiertamente el tema. Antes, no tocarlo. ¿Por qué? Porque van a creer que nosotros tenemos algún interés en que se convierta en donante. Esperar las preguntas de la familia. Ese momento que les dije, después de la negación, viene ese momento. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Comentar que su familiar ha fallecido nombrándole por su nombre propio. Y señalar, puede ayudar a otras personas. Y si es que ha habido un rechazo en la primera entrevista por parte del personal de procura y hay una afirmación luego, convocar nuevamente al personal de procura, no solo para una entrevista ya precisa, sino para también el llenado en primer lugar. Se supone que si se ha establecido la muerte encefálica, primero se llena el acta de muerte encefálica y después se llena, antes del traslado y de proceder a cualquier acción, el acta de donación por parte de la familia de los órganos y tejidos del donante. La entrevista debería ser en un despacho privado o dependencia acondicionada para evitar pues la sobreexposición de lo que viene a ser la familia y su dolor ante los demás. Bien, aquí tratábamos siempre de mostrar lo que viene a ser. La entrevista debe ser durante el día. La extracción se supone que debería ser en horas de la tarde, en lo que es la hora nona, se dice, ¿no? Las 5 de la tarde. Y se supone que recomiendan que entre las 12 de la noche y 4 de la mañana debe realizar el trasplante, el implante. Familiares a entrevistar. ¿Quiénes van a ser? Todos los familiares directos en primer grado del donante o aquellos que la familia desea. Es importante conocer previamente el parentesco de esas personas. A veces entran personas que no tienen nada que ver con la familia
Y aunque en algunos casos pudieran ayudar, en otros también pudieran dar una opinión que puede poner en riesgo el operativo. La decisión familiar debe ser libre y voluntaria. Y es por ello que nosotros tenemos quienes pueden decidir: el cónyuge del fallecido, los hijos mayores de 18 años. Aunque han habido hijos menores, sin embargo, ellos solo han tenido una decisión, digámoslo, más que capital al decir, sí, pues papá quería donar. Y es allí que el cónyuge ha reaccionado rápidamente. Y me refiero a papá porque mayormente han sido, en su mayoría, como digo, varones, y en ese sentido tenemos que decir que los hijos han querido también ver al padre o a la madre como un héroe o una heroína respectivamente. Los padres del fallecido, ojo, antes incluso que los padres está el cónyuge y los hijos. El representante legal, tutor o curador, los hermanos mayores de 18 años, los nietos de más de 18 años, los parientes consanguíneos, podría ser ya en extremo, después de los abuelos, un cuarto grado de consanguinidad, o un pariente por afinidad hasta un segundo grado. Todo esto puede ser enmarcado en torno al debido proceso. Si se trata de un NN, pasadas las 48 horas de declarado fallecido o en muerte encefálica, puede pedirse la autorización de la autoridad fiscal respectiva. La entrevista, pues, va a estar dada por un profesional, un staff de coordinación de procura. Y esto va a permitir que haya una actitud con la familia, seria y respetuosa, evitar la ostentación. Notemos acá quienes fungen de procuradores, no tienen joyas, no tienen arreglos, no están súper maquillados, con corbatas, nada. Están simplemente vestidos como personas que van a recibir la información y que van a tratar de brindarla en un lenguaje ameno, cálido y, por supuesto, sin algún mal uso de ello, ¿no? Y bien, comunicarnos correctamente y con claridad, no cerrar la comunicación, porque pudieran, después de habernos retirado, volvernos a llamar, no solo para más información, sino de repente para decirnos un sí a la donación. Entonces, la autorización para la donación se llena tras la entrevista familiar y esta pues va a dar la garantía de que esto es un acto que está respaldado y que tiene la posibilidad de ser un elemento legal que tiene que ser debidamente guardado y custodiado por quienes están encargados de dicha función. La entrevista familiar, como dijimos, es la formalización del consentimiento. La entrevista familiar no debe durar más de 30 minutos, es lo ideal. No es aconsejable extenderse, debemos ser pacientes más bien en esperar la decisión de la familia, sin presionarlos, sin hostigarlos, y si lo solicitan, es aconsejable retirarnos y esperar a esa decisión. Explicarles que dónde es que nos podrán ubicar o dónde podrían hacernos llamar inmediatamente tomada la decisión. Información a la familia del donante. ¿De qué? Del proceso de donación. Un proceso que es un acto de respeto. Un proceso que no comprometerse con la familia aquello que esté fuera de nuestra responsabilidad. Que no van a ser cicatrices. Mentira, no podemos comprometernos a ello. Va a ser una apertura medio medial, como fuera un acto quirúrgico, pero va a tener las consideraciones de un proceso quirúrgico normal que se realiza en una persona a la cual se hace una cirugía de rutina. Aportar documentación del donante y luego explicar los trámites de la política mortuoria, es decir, el llenado del certificado de defunción, el llenado del documento que va a permitir la salida del hospital del cadáver y la participación pues de la funeraria que ellos vayan a escoger en determinado momento. La explicación de la muerte entonces va a traer consigo ese alivio emocional, porque hemos hecho lo que de repente quien ha fallecido hubiera querido para brindarse a los demás. La negativa a la familia frente a la donación de órganos ha sido pues simplemente un reto
para las personas que han estado al frente de lo que viene a ser la donación con fines de trasplante. Vencer esa negativa que puede haber ido de repente en aumento en algunos casos y en decrecimiento en algunos otros, no depende solamente de quién es el coordinador de Procura, sino también depende de la información que los medios, que nosotros como parte de una iniciativa podamos difundir en favor de la donación de órganos. Cuestionamientos ante un posible donante. Hay quienes conectan esta posibilidad y dicen, es legal. ¿Por qué? Porque murió producto de un accidente de tránsito. Es legal. ¿Por qué? Porque murió producto de un disparo. ¿Por qué? Porque parece ser que lo han asesinado. ¿Por qué? Porque, etcétera. No. Hemos dicho que incluso teniendo una consideración legal, convertirse en donantes con autorización del fiscal y siempre y cuando que no alteremos la estructura que está comprometida con el deceso, el órganos y tejidos pueden ser útiles. La familia dice que no está dispuesta a donar, o dicen los familiares que no quieren. ¿A quién le dijeron? Si nadie había hablado con ellos antes. Hay que esperar a que el personal acreditado, que es el personal de Procura, haga la entrevista. La opción de la donación sin divagación, como algo positivo para la familia. No fijarnos en esto. ¿La estancia hospitalaria ocupa una cama? No. Liberar hasta 8 o 9 camas si es que esa estancia hospitalaria de una persona pues permite brindar sus órganos y tejidos. ¿Ya hablaron con la familia? No se puede hablar con la familia mientras la muerte encefálica no haya estado establecida adecuadamente. Algunas conclusiones. La comunicación de la muerte debe ser de forma gradual, de lo conocido a lo nuevo. Prestar alivio emocional, relación de ayuda. No podemos dejar de ayudar a la persona que va a convertirse en donante. Opción de la donación sin divagaciones, como algo positivo para la familia. Valoración al paciente neurocrítico y obtener la información relevante para que de llegar a ser un posible donante se active la operación y permita la donación. Hay unos factores que influyen sobre la donación de órganos. La efectividad del sistema, el sistema sanitario y el sistema de trasplantes. La estructura sanitaria, la suficiente cantidad de camas con un ventilador, suficiente cantidad de médicos, la suficiente cantidad de enfermeras, técnicos, personal de laboratorio, etcétera. La ley de trasplantes y el respeto irrestricto a la misma, la predisposición de la población hacia la donación de órganos. Si yo no sensibilizo, al igual que se ha hecho durante toda esta pandemia, un dato tan importante y relevante como es el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, de la higiene de manos y el distanciamiento, que pese a haberse incidido tanto, no se está cumpliendo en muchos casos, pues imagínense lo que hay que trabajar todavía en el área de la donación con fines de trasplante para conseguir realmente números y cifras alentadoras. ¿Para quién? Para todo aquel que lo vaya a necesitar, que pudiera estar a un costado nuestro escuchando esta plática y que es parte de nuestra familia. El abordaje agresivo en donación con fines de trasplante, por supuesto, la detección temprana, que va a permitir la admisión en UCI con equipos dedicados, equipos exclusivos, la posibilidad de resucitación agresiva, la recuperación de esos órganos con fluidos, con vasopresores, con tratar las complicaciones de la muerte encefálica con la hormoterapia. Un simple hecho, mantener la temperatura a un nivel adecuado, mayor de 35 grados, va a ser de suma importancia. Problemas sociales o mitos, que seguro ustedes los han escuchado. Vicio o abuso sin ideas, sin sustento para obtener provecho económico de alguna índole. Con mi hijo nadie va a hacer negocio. ¿Quién ha dicho que se va a hacer negocio con los órganos que se extraen en nuestra patria? Los órganos se los dan a personas que tienen dinero. Por allí voy a mostrarles alguna foto que en su momento tomé de alguna persona receptora, que es una persona tal cual como lo son ustedes, como lo soy yo, y que camina de a pie y se vale por sí misma con lo que puede. No voy a permitir que unos cuantos se vuelvan
a costa de mi esposa, dijo alguno. He escuchado que se brincan la lista de espera para favorecer al que puede pagar más. Sí, se brincan la lista de espera, pero ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Por la histocompatibilidad. Entonces, dentro de esos mitos que se enmarcan aquí y que también los estamos viendo, vamos a decir que existen temas y mitos para la donación. ¿Donar es positivo? Sí, el 95% lo dice. ¿Donar es negativo? 4%. Inscripción de donantes como donantes en el DNI, 45%. Buena cantidad de los que ya lo han pensado, lo han hecho, frente a un 54%. La edad límite para donar, algunos lo consideran todavía, edad límite, hasta los 65 años, pero si el órgano está en buenas condiciones, hasta cuando esté viable y funcionante. En menores de 18 años con la autorización de ambos padres. El receptor adopta los gustos, sentimientos, personalidad del donador. Es lo que algunos creen, un 62%. La concepción de la muerte cerebral. La muerte cerebral es solo la inmovilidad, 50%. ¿eh? La muerte cerebral es reversible, el otro 50%. Imagínense cuán desinformados estamos. El rol de la religión. Mi religión no está de acuerdo, falso. Todos los credos permiten la donación de órganos. La donación de órganos afecta la integridad física y la resurrección. Falso. Tantas personas que han muerto mutiladas de un brazo, de una pierna, histerectomizados, apendicectomizados, colecistectomizados, con piezas dentarias extraídas. ¿Dónde van a ir a recuperar sus órganos? El proceso de la donación de órganos, hay preferencias en la lista de espera de los donantes. Hemos dicho que no, la única preferencia es la compatibilidad. Y existe tráfico de órganos, la ley lo prohíbe. Ustedes nos han de ayudar a erradicar este tipo de rumores. Estos rumores que traen consigo pues mucho daño al proceso de donación y trasplante. No existen traficantes de órganos de niños, no existe. Estas caras han desfilado una y otra vez por los celulares, y más cuando uno ha estado trabajando en esa área, porque lo han hecho quizás con el fin de prevenir algo que no estaba contemplado o que quizás simplemente se quería prevenir, pero indudablemente ha sido falsa. Se pronunciaron las autoridades de todo el mundo como un bulo, como los muchos que se suscitan allí. Y miren, como ustedes, gente como yo, se hacen cada vez más y más beneficiarios de esta cadena de solidaridad llamada donación con fines de trasplante. Ojo, aquí me detengo para decirles que el orden de factores sí puede alterar el producto. Si yo estoy pidiendo un órgano, la donación de un órgano antes de garantizar la muerte encefálica, he dado un mal paso. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que primero que certificar la muerte encefálica para hablar de donación con la familia. Sin embargo, antes de declarar a alguien muerte encefálica, tengo que tener en cuenta que antes de ello es un paciente, y al ser paciente es el centro del interés por salvarle la vida, por atenderlo, al igual que son los receptores que esperan con ansias de llamados. Y finalmente diremos lo siguiente, y esto es el por qué, si se acuerdan de la carita que les puse al comienzo, que era el día de qué, ¿no? El día de el donante, el mundial del donante, o el día internacional del trasplante, o el día mundial. Miren, no nos hemos puesto de acuerdo. El Colegio Médico en Lima dice Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Y la RENIEC misma dice Día Mundial del Trasplante de Órganos. Sea cual fuere la fecha, si es reconocida, aprovechemos para volcar más CIS en el documento de identidad, más conversaciones en nuestra familia, comunicándolo, bien dice este afichito, expresándolo en el DNI,
o firmando algunos de los elementos que la ONDT o DIGDOT hoy por hoy difunden en el entorno de nuestras familias, hacen pues siempre, nos han visitado hasta hace 2 años en Arequipa, donde hemos llenado los carnets, hemos dicho, sí, yo soy donante, y eso puede ayudar. Y de hecho que esta charla me permite también decir que ustedes pueden ayudar y ya lo están haciendo al ponerse simplemente del otro lado de la pantalla, escuchándome y de repente haciéndome preguntas que crean a continuación. Les agradezco por la oportunidad, muchas gracias. Estoy dispuesto ya no a acceder a vuestras preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Recordar a los asistentes que si tuvieran alguna pregunta pueden hacerla mediante el chat o también encender su micrófono. No hay preguntas. Doctor, hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, doctor, buenas noches. ¿Qué personas no pueden donar aparte de tener un número en el DNI? Un número en el DNI. Un no en el DNI. Un no en el DNI. Perfecto. El no en el DNI no contraindica la donación de órganos. Tengámoslo primero claro eso. O sea, si me ponen un no en el DNI, eso no es contraindicación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pueda que lo hayan puesto y no me hayan consultado. Pueda que en el momento que consultaron yo tenía la idea de no donar, pero después de ello, yo puedo haber reflexionado en virtud a lo que he estado viviendo, he estado pasando, puedo tener una actitud, digámoslo así, positiva, propositiva, pero en favor de la donación. Pueda que me hayan convencido, de repente alguien de los 30 que está allí, me dice, hasta ayer no lo consideraba, ahora lo considero. Y sin embargo su DNI sigue estando allí. Y si le pasara algo, Dios no quiera, pues puede convertirse en donante si es que la decisión la comentó con la familia. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta un detalle para mí muy importante. Y ese detalle se llama tener en consideración que un cáncer activo, tuberculosis, alguna enfermedad cuya serología está marcada tal como el VIH, la sífilis, todo lo que está dentro del TORCH, el Chagas, por ejemplo, contraindica la donación. Indudablemente que al contraindicar, vamos a decir, hasta acá nomás llegamos con este potencial donante, ¿de acuerdo? Y es por eso que una vez que se determina la muerte encefálica, una vez que se firma el acta de muerte encefálica, se debe proceder a realizar los estudios respectivos. Se debe proceder a realizar la serología, todo tipo de estudios. Entonces, en ese sentido, pareciera que es ganar tiempo, adelantarse, pero no, lo que estamos haciendo es simplemente facilitar a las personas un proceso serio y que va a permitir, pues, acceder a más y más personas a la donación de órganos. Veo que hay otras preguntas, las voy a ver. La donación es anónima, pero en caso que el padre done un órgano a su hijo, ¿este puede saber que fue su padre quien donó el órgano? Claro, cuando es un donante vivo relacionado, sí. Pero si fuera, por decir el caso, de que el hijo está enfermo y el padre ha fallecido, de repente no hay compatibilidad y no va a poderse dar esta donación. Pero indudablemente que tras el fallecimiento de un padre, por decirlo así, y el hijo recibir un órgano en la fecha aproximada, de repente puede sacar ciertas conclusiones, lo cual debe más bien exonerar al personal que participa a revelar identidades, a mostrar identidades, para permitir pues que esta cadena de solidaridad tenga esa característica de anónimo y que no califique de bueno o malo al ciudadano que donó o que no donó,
dar siempre la oportunidad a que si puede alguien más de la familia donar, lo haga libremente en el momento de que le tocase, si es que fuera el caso. Luz Almendra nos dice, ¿el acta de donación se llena antes o después del acta de muerte encefálica? Eso me parece que alguien no prestó atención, pero era una parte del interrogatorio que teníamos por allí. Ojo, antes de que me olvide, ¿han llenado la encuesta? Espero que sí, ya me la estarán enviando. Entonces, el acta de donación se llena después del llenado del acta de muerte encefálica. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a pedir a una persona, a una familia, que done los órganos de su familiar sin saber que ha fallecido? ¿Vale? Van a pensar que yo estoy tratando de apresurarme, de extraer los órganos, no importa hacer nada más por esa persona y simplemente estoy tratando de repente de no poner en consideración lo que viene a ser una posibilidad de donación que pudiera ser, pudiera carecer de todo ánimo que contraindique, que evite esta posibilidad. Entonces, primero, me certifico, me aseguro de que la persona esté fallecida. Y en segundo lugar, hablo con la familia. El médico tratante habla con la familia y le dice, su familiar ha fallecido. Y el médico, y el coordinador de procura va a ir y le va a decir, esta es la opción que tiene ahora. ¿Quiere donar los órganos o tejidos de su familiar? Sí, ya verá él. Si una persona sabe que morirá, ¿ella puede firmar el permiso para donar? Más que ello. Yo sé que puedo morir por decir, porque todos sabemos que en algún momento vamos a morir, pero bajo las circunstancias de muerte encefálica, pocos lo saben, nadie puede firmar anticipadamente. Eso sí sería como predisponer a la persona a un acto que de repente va a lindar contra la libertad de la donación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí debe exigir que las personas tengan un detalle, que lo conversen con la familia, que al conversarlo con la familia, encuentren en esa conversación la posibilidad de estar de acuerdo con una decisión personal. Y si una persona sabe que morirá, ya puede firmar, y no, ya está contestado eso. Creo que no hay más preguntas. Si tuvieran alguna otra pregunta, me agradaría responderla en este momento. Parece que no hay. Hola, Sandra. Sí, doctor. Sí, parece que ya no hay más preguntas. Entonces, para finalizar, le agradecemos nuevamente que nos haya brindado una magnífica ponencia, de la cual nos llevamos muchos conocimientos y estamos seguros nos van a servir en nuestro futuro. Gracias también a todos los Sí, asistentes y les recordamos llenar el podcast. Gracias, doctor. Gracias. perfecto. Bien, Sandra, a todos los organizadores, a los presentes, agradecerles por sus minutos de sábado que me han brindado. Reflexionen este fin de semana, más adelante, ustedes gusten, respecto a los beneficios de la donación. Les agradezco la atención prestada. Nadie está libre de tener un familiar que pueda padecer una enfermedad que necesite de un órgano donado, pero nadie está libre también de fallecer en un momento incierto y bajo esta circunstancia y de poder decir, aquí estoy para convertirme en donante, ¿no? Y esto se hace hablando con la familia, más que cambiando el DNI, porque eso cuesta borroso, la cola, el trámite, el costo, más que cambiar el DNI está cambiar la actitud y la forma de pensar de nuestra familia. Nadie cuando se ha de morir, pero cuando lo haga hay que morir de la mejor manera. Y una de las mejores maneras que he visto en las familias de quienes han perdido un ser querido y han donado es pues diciendo sí a la donación. Mi papá quiso donar, dicen, ¿no? Mi hermano quería donar. Sí, yo sabía que él quería donar. Y a veces cuando necesita esa posibilidad a la persona, pues indudablemente
estamos quitando la libertad de haberse expresado hasta el último momento que pudo haberlo hecho. Con todo ello, muchas gracias, que tengan un fin de semana, cuídense, que Dios les bendiga. Cuando gusten invitarme para esta u otra ponencia que quieran, yo en el ámbito de la salud pública, pues puedo ayudarlos en lo que les guste. Es mi caso superior de estudios, así que gustoso estaré de hacerlo. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.